Capítulo 201 Uma Musume, tu Uma tiene un problema. Todos ustedes, nuestro entrenamiento lleva ya un tiempo en marcha. Puede que hayamos tenido algunos contratiempos, pero estoy seguro de que todos han aprendido algo. Así que hoy es momento de una evaluación intermedia para ver qué resultados ha dado su entrenamiento. Unos días después, los últimos efectos del tifón finalmente desaparecieron. La pista también quedó despejada, y solo entonces los entrenadores sacaron a sus alumnos para realizar la carrera de práctica amistosa que habían acordado. El clima era agradablemente fresco y nublado, ni sofocante ni lluvioso, justo el tipo de día que Toho había elegido a propósito. Los dos alumnos de Toho, Mejiro, Nature, Bisen Nishiki y Kagura, que no competía esta vez, se habían puesto sus trajes de baño escolares y se habían reunido en el punto de partida junto al mar. Calentaron mientras escuchaban al entrenador Toho explicar el recorrido. Este recorrido de entrenamiento toma elementos de un triatlón. Kagura ya te avisó, así que conoces lo básico. Hay 3 etapas. Mira allá, ¿ves esa isla no muy lejos? El entrenador Narumiya te estará esperando en su orilla. Aquí es donde empezarás. Primero, nadarás hasta la isla. Una vez que llegues al entrenador Narumiya, tomarás una bicicleta, subirás hasta la cima, bajarás corriendo la pendiente, rodearás la península y terminarás donde está el entrenador Minamisaka. Kagura ha colocado marcadores a lo largo del camino estos últimos días, así que no te perderás. En eso había estado ocupada Kagura. Además de ayudar a despejar la ruta, había estado colocando señales para que los corredores pudieran identificar rápidamente el recorrido. ¡Boh! Eso suena un poco aterrador, dijo Marusensky con una sonrisa. Dijo aterrador, pero su rostro reflejaba todo espíritu de lucha. Los demás lucían igual, serenos y ansiosos. Y la razón era simple, el premio era realmente irresistible. Si hubiera sido solo un cupón para un buffet, nadie se habría emocionado tanto. Pero esta vez, el premio mayor era un cupón de la mismísima Kagura, varios días de comidas preparadas por ella. Un buffet no podía competir con eso. Antes de empezar, les mostraré la caja de premios, añadió Toho. Levantó un recipiente de plástico transparente y lo sacudió ligeramente. Dentro había todo tipo de obsequios, bocadillos, una explosión de cupones de colores, boletos para el buffet, un pase para la sala de juegos para todo el día y más. En medio de todo ese colorido desorden, había un simple papel blanco, casi imperceptible. Casi. Todas las Uma Musume presentes tenían los ojos fijos en ello, porque estaba escrito de puño y letra de Kagura. Bono de hospitalidad de 3 días en Inari Kagura. Además, tengan cuidado, les recordó Kagura. Esto es solo un partido amistoso. Sirve para comprobar su entrenamiento y para que se diviertan. Si se lastiman por intentar llegar primeros, eso no tiene sentido. Kagura los acompañaría todo el tiempo, pero solo como seguidora, Toho la llevaría en un pequeño patinete eléctrico. Kagura quería unirse a ellos, pero Toho no se lo permitía. Aunque ya había terminado su primera carrera, Kagura seguía siendo una niña que aún no había alcanzado el nivel de Onkaku. Una carrera con semejante carga de trabajo simplemente no era para ella. Ardan, Kagura-san te ha estado ayudando a recuperarte estas últimas semanas, y tu estado ha mejorado mucho. Pero no lo olvides, sigues siendo un paciente. No te exijas demasiado. Si no puedes aguantar, para y descansa. Yo me encargaré de la victoria por ti. Justo antes de la salida, Mejiro Ramón notó que la mirada de su hermana pequeña se desviaba una y otra vez hacia Kagura, sentada en la parte trasera de la moto, esperando a que Toho la llevara. Ramonu podía adivinar lo que Ardan estaba pensando. Al igual que Mejiro Iris, Ramonu quería ayudar a Ardan y Kagura a estrechar su vínculo, pero, pasara lo que pasara, la salud de Ardan era lo primero. Lo entiendo, Ramonu Nee. Conoceré mis límites. Espero que lo digas en serio. No hagas que todos se preocupen. Si sales lastimado por haberlo forzado, ella también se preocupará. Mientras hablaba, Mejiro Ramonu posó una mano sobre la cabeza de Ardan y le dio una suave palmadita, luego dirigió la mirada hacia Kagura, que estaba detrás de ellos.
Ardan comprendió al instante y asintió. Nature-san, aún eres una Uma Musume novata que todavía no ha debutado. Este curso podría ser un poco largo para ti. Si no puedes aguantar, no te fuerces. Lo sé. He entrenado bastante, dijo Miss Nature. Luego miró a su cómplice. En todo caso, eres tú, Nishiki-san, tu resistencia no está precisamente hecha para carreras largas, ¿verdad? Si no puedes soportarlo, no aprietes los dientes y finjas que sí. No muy lejos de la pareja de Mejiro, Miss Nature y Bisen Nishiki seguían estirándose a medida que se acercaba la salida. Los dos ya habían llegado a un acuerdo, si alguno ganaba, compartirían la cocina de Kagura. Con poderosos rivales a su alrededor, Miss Nature y Bisen Nishiki, ninguno de los dos destacaba por su talento innato, solo podían tomar esa decisión. Incluso mientras se desplazaba, Miss Nature lanzó una mirada furtiva hacia Rudolf y Marusensky. Ninguno de los dos parecía tenso en lo más mínimo. Se comportaban como si la victoria ya estuviera asegurada, igual que Mejiro Ramonu. Así que a eso le llaman la confianza de una persona fuerte, ¿eh? Un poco de envidia se apoderó del corazón de Miss Nature. Apartó la mirada y la dirigió hacia Kagura, que estaba cerca de la línea de salida. Kagura iba en el asiento trasero de la moto, mirando su teléfono. Justo entonces, levantó la cabeza, se dio cuenta de que Miss Nature la observaba y sonrió, haciendo un pequeño y adorable gesto de «tú puedes». No puedo perder, incluso si se lo prometía Nishiki-san, todavía no puedo perder. Porque Naturaleza Buena entendía una cosa con claridad, se podía compartir la comida, claro, pero no se podía compartir a quien elegía Kagura para cuidar ni con quien pasaba el tiempo. Así que, incluso con su acuerdo, Naturaleza Buena tenía una decisión, no iba a perder contra Bisen Nishiki bajo ningún concepto. Incluso con el presidente Rudolf, Ramonu-san y todos esos monstruos involucrados. No puedo rendirme. Yo también quiero ganar. ¿De verdad que eres popular en los pocos minutos que llevas sentado aquí? Esas chicas no han dejado de mirarte disimuladamente. Bueno, yo soy quien proporciona el premio. ¿Acaso no es normal que me miren? El proveedor de premios, ¿eh? Jeje. Claro. Digamos que sí. Capítulo 202 Uma Musume, tu Uma tiene un problema. Kagura no sabía si era porque las Uma Musume tenían una aptitud natural para la natación, pero en cuanto sus amigas se zambulleron, no dudaron ni un instante. Rudolf, Marusensky y Mejiro Ramonu, los que corrían más rápido en tierra, llegaron primero a la orilla, y una vez en el agua, su ritmo también era claramente más rápido. Vaya, todos nadan muy rápido. Mientras tanto, Kagura había cruzado la costa en lancha rápida junto con el entrenador Toho. La distancia no era mucha, aunque llegaron a la otra orilla antes de lo previsto, Kagura aún podía distinguir claramente las figuras de sus amigos moviéndose por el mar. Jeje. Kagura, todos están muy entusiasmados, dijo Toho. A simple vista, se dio cuenta de que los corredores estaban en excelente forma. Sus movimientos eran precisos y decididos, rebosantes de energía. Y no cabía duda de dónde provenía esa motivación. Tras hablar con los demás entrenadores, Toho también supo con exactitud qué premio deseaba cada uno. Miró a Kagura, que estaba a su lado. Kagura tenía el móvil en la mano y estaba sacando fotos de las chicas en el agua. Aunque no le habían permitido competir, quería ser útil, así que se había ofrecido voluntaria para grabar momentos de la carrera. ¿No tener que conducir es algo genial? ¿Qué tal? Nada. Esta chica, no es solo su cocina. Incluso su personalidad atrae a la gente. Mucha gente está dispuesta a hacer lo que sea por ella. La popularidad de Kagura no se explicaba solo por su cocina. Tras pasar más de medio año con ella, Toho comprendió por qué la gente la apreciaba. Era joven, pero serena y madura, amable y bondadosa, y brindaba a todos a su alrededor el mismo cariño sincero. Incluso la propia Toho, que era entrenadora, había recibido los cuidados de Kagura innumerables veces. A veces, casi parecía que era Kagura quien la apoyaba, y no al revés. En fin. Si hubiera sido más joven, también habría querido una amiga así.
Oye. Estáis nadando muy rápido. Aguantad, ya casi llegamos a la orilla. Mientras Kagura animaba a las chicas en el mar, Tojo oyó que alguien la llamaba por detrás. Se giró y vio al entrenador Narumiya, que había estado vigilando el punto de partida, acercarse sin que ella se diera cuenta. Entrenador Tojo, dijo Narumiya. Tengo un favor que pedirte. Adelante. Estoy aquí por Nisiki. Me dijo que Kagura es fundamental para ella, la que la ayudó a levantarse cuando estaba cayendo, la que la consoló. En la carrera de Nisiki, inevitablemente habrá momentos en que se sienta decaída. Cuando eso suceda, ¿sería posible contar con Kagura por un tiempo? Eso, dijo Tojo. No me importa. En realidad, depende de Kagura. Mientras ella esté de acuerdo, no pienso interferir. Kagura no estaba haciendo nada malo, al contrario, estaba ayudando a los demás. Tojo no quería interferir en sus decisiones personales y se alegró de ver que Kagura tomaba la iniciativa para apoyar a sus compañeros. Lo entiendo. Gracias, entrenador Tojo. El equipo Umamusume superó la primera etapa, la natación, sin problemas. El primero en llegar a la orilla, tal como Kagura había previsto, fue Rodolfo. Felicidades, Rudolfo Hausama. Eres el primero aquí. Para mí, eso era lo más natural, dijo Rudolf. Espérame, Kagura. Como siempre, me quedaré con el primer puesto. Rudolf salió del agua, alzó la mano y acarició la cabeza de Kagura, luego, casi sin pensarlo, le frotó también las mejillas. Después, ella se dirigió a la fila de bicicletas que la esperaban en la arena, lista para comenzar la siguiente etapa. Poco después de que Rudolf partiera, Marusensky y Mejiro Ramonu llegaron a la playa. Buen trabajo, Marusensky-san y Ramono Hausama. Las bicicletas están allí. Rudolfo Hausama ya se fue, así que no se queden atrás. Por supuesto. Este es el territorio de Tuonee-chan, exclamó Marusensky. Superaré a Rudolf en un abrir y cerrar de ojos. Marusensky se acercó y abrazó a Kagura, apoyando su mejilla contra la de ella y acariciándola, luego, aspiró suavemente un par de veces, como si saboreara algo. Solo después de eso se marchó con una sonrisa radiante para buscar su bicicleta. ¿Qué? ¿De verdad todos son tan atrevidos? Y a Kagura parece no importarle en absoluto. Mejiro Ramonu se quedó mirando, momentáneamente atónita. Pero también sabía que ya iba con retraso y que el tiempo se le echaba encima. Saludó rápidamente a Kagura y se marchó a toda prisa, grabando en su memoria lo que acababa de ver. Kagura esperó un rato más en la orilla antes de que Nisnature y Bisen Nisiki finalmente se acercaran. Kagura estaba preocupada por su resistencia, pero ninguno de los dos jadeaba al salir del agua, lo que la tranquilizó. Nature-san, Nisiki-san, ¿están bien? Estoy bien, jeje, dijo Bisen Nisiki. Tenemos que acelerar el paso, Nature-san. Bisen Nisiki había querido abrazar a Kagura en cuanto saliera, pero sabía que no podían perder el tiempo. Ya estaban muy por detrás de Rudolf, si se demoraban ahora, alcanzarlo sería aún más imposible. Sí. Kagura, me voy, dijo Nisnature. Ella tampoco se detuvo mucho, solo saludó rápidamente al desembarcar, luego corrió hacia su bicicleta y se marchó. Tras verlos marcharse, Kagura esperó unos minutos más, hasta que finalmente apareció en la costa una figura azul, tardía y cautelosa. Vale, mi resistencia aguanta. Para Ardan, este era su primer esfuerzo físico intenso y completo en mucho tiempo. Los cuidados y el entrenamiento que Kagura le había brindado durante las últimas semanas habían marcado la diferencia, de lo contrario, Ardan no estaba segura de haber podido nadar hasta allí. Kagura vigilaba con mayor atención a Ardan. Los demás podían simplemente recuperar el aliento si se cansaban, pero si Ardan dañaba su vitalidad, no sería algo que pudiera solucionar con unas cuantas respiraciones profundas. En cuanto Ardan pisó la playa, Kagura se apresuró a acercarse. Ardan Hausama, ¿estás bien? ¿Tu cuerpo aún puede soportarlo? Estoy bien, dijo Ardan, respirando con calma. He bajado el ritmo. En mi estado actual, terminar no será un problema.
Antes de la carrera, Ardan ya se había planteado esa cuestión. Con ese físico, le era imposible competir con prodigios como Rudolf. Para ella, completar el recorrido era una victoria. En una competición que estaba destinada a perder, ¿tenía sentido luchar por la posición? Kagura le había dicho lo mismo antes, en voz baja y con franqueza. Aunque no compitas, Ardan o Hausama, aún puedes comer lo que cocino. Pero Ardan se negó casi de inmediato. No. Esto no se trata de ganar o perder. Si mi cuerpo aprende a retroceder esta vez, entonces la próxima vez que me enfrente a un desafío como este, no podré avanzar. Esas palabras se habían quedado grabadas en la mente de Kagura. Fueron la razón por la que finalmente accedió a dejar competir a Ardan, y ahora, al verla allí, Ardan parecía mejor de lo que Kagura había temido. De acuerdo, pero no te exijas demasiado, Ardan o Hausama. No lo haré. Kagura percibió la obstinada determinación de Ardan y supo que persuadirlo sería inútil. Giró la cabeza y echó un vistazo a lo largo de la playa, entonces se percató de 2 scooters aparcados junto al entrenador Narumiya. Entrenador Narumiya, ¿me podría prestar uno de esos patinetes? No hay problema. Uno de ellos era para la entrenadora Minamisaka, pero ella trajo su propio transporte, así que lo dejé aquí. Puedes usarlo si lo necesitas. Pero, Kagura, ¿sabes conducir? Aprendí de la jefa de las criadas. Ya he usado su caballo para ir a comprar víveres. Sé montarlo. Veo. El entrenador Narumiya sintió y acercó un patinete, entregándoselo a Kagura. Ardan miró a Kagura, perplejo, sin comprender lo que ella estaba planeando. Tainer Tojo, por favor, siga a los demás, dijo Kagura. Yo me quedaré al final y acompañaré a Ardan o Hausama durante todo el camino. ¿Le parece bien? Está bien. No hay problema. Tojo dudó. No quería sobrecargar a Kagura con trabajo extra, pero la propuesta de Kagura tenía sentido, y Tojo confiaba en su competencia. Creía que Kagura podría vigilar a Ardan. Si le ocurre algo a Ardan, Kagura, ponte en contacto conmigo inmediatamente. Comprendido. Capítulo 203 Uma Musume, tu Uma tiene un problema. Sigo en cabeza, bien. Rudolf pedaleó con fuerza, llevando su bicicleta hacia la cima sin un instante de pausa. Miró hacia atrás por encima del hombro y no vio a nadie acercándose. Un suspiro de alivio se le escapó. Que no hubiera nadie a la vista significaba que su ventaja seguía siendo considerable. Y el final de esta etapa, la cima de la isla, ya no estaba lejos. Después venía la parte que mejor conocía, correr. Es cierto que todo el recorrido era cuesta abajo, pero Rudolf había aprendido muchas maneras de afrontar pendientes gracias a Kagura. No estaba preocupada. A este ritmo. La distancia se sentía igual que cuando miraba hacia atrás durante una carrera. Aún quedaba una última etapa, pero también era la etapa en la que Rudolf destacaba más. Estaba segura de que no perdería contra nadie allí. Espera, ¿qué es eso? De repente, la aguda vista de Rudolf captó un movimiento en el bosque, no muy lejos del recorrido, una figura de color castaño que se movía rápidamente entre los árboles, abriéndose paso entre la maleza a una velocidad asombrosa. Se quedó paralizada por un instante. No cabía duda de que se trataba de uno de los corredores actuales. Y entre los competidores, solo uno tenía la habilidad para rodar tan rápido, con tanta agresividad, en bicicleta. Marusensky. Era ella. La increíble habilidad de Marusensky para manejar vehículos era prácticamente de dominio público entre los alumnos mayores de Trasen. Lo que la mayoría desconocía era que sus habilidades no se limitaban a los coches. Bicicletas, patinetes, motocicletas, Marusensky los había tocado todos y los había perfeccionado hasta convertirlos en auténticas máquinas de guerra. Lo peor es que tenía mucha cara dura. Ella pisaba el acelerador a fondo y entraba a toda velocidad. Rudolf no era un experto al manillar, y en una subida como esta, el ritmo vertiginoso de Marusensky era una clara ventaja. El corazón de Rudolf, que acababa de tranquilizarse, se aceleró de nuevo. Marusensky realmente podía superarla en esa subida.
Y en cuanto a la carrera a pie, Marusensky tampoco se quedaba atrás. El apodo de supercoche no se ganaba en vano. Aunque Marusensky no hubiera competido en las carreras clásicas por motivos personales, Rudolf no se atrevería a subestimarla. Entonces tendré que esforzarme más. ¿Cómo es posible alcanzar esa velocidad cuesta arriba? ¿Acaso he estado montando en bici mal? De vuelta en tercer lugar, Mejiro Ramón observó cómo Marusensky se alejaba a toda velocidad, con el viento aullando a su paso, y se quedó completamente en blanco. Sabía que las chicas que iban al campamento de entrenamiento solían tener al menos una habilidad especial. Pero esto era menos una habilidad y más un apocalipsis personal. Habían partido del mismo aparcamiento de bicicletas en la playa, pero Marusensky ya había abierto una enorme brecha, y Mejiro Ramón no podía cerrarla. Quizás le faltaba técnica. Como mínimo, no lograba equilibrar la velocidad y la resistencia como debía. Si se esforzaba al máximo en esa empinada subida e intentaba abrirse paso a la fuerza, una cosa era si lograría alcanzar a Rudolf, sin duda, no le quedarían fuerzas para correr el descenso final. Ramón-san. Ramón-san. Entonces oyó voces a sus espaldas que se acercaban rápidamente. Mejiro Ramón giró la cabeza de golpe y vio a Nisnature y Visen Nisiki acercándose a toda velocidad. Se movían con rapidez, claramente más rápido que ella en ese momento. En cuestión de segundos, los dos se escabulleron junto a ella. ¿Qué es esto? ¿También pueden ir tan rápido? ¿Dónde practicaron? Marusensky, de acuerdo, Marusensky siempre estaba trasteando con vehículos, así que no era extraño que se sintiera cómoda y fuera rápida. Pero Visen Nisiki y Nisnature no parecían en absoluto el tipo de personas que montaban en bicicleta con frecuencia. Espera, si hago el recuento, ¿no significa eso que detrás de mí solo queda Ardan? Mejiro Ramón echó un vistazo al frente, luego hizo un rápido recuento con los dedos y de repente se dio cuenta de que si las cosas seguían así, ella y su hermana estaban a punto de quedar en último lugar y penúltimo lugar, respectivamente. ¿La familia Mejiro participando en una carrera y ocupando los dos últimos puestos? Eso no puede. Había empezado la carrera con el objetivo de quedar primera. Pero a medida que avanzaba, su meta se fue desvaneciendo, segunda, luego, tras ver a Marusensky, quizás tercera, y ahora pensaba que los Mejiros no podían acabar en la cola. Eso no puede quedar impune. ¿Cómo puedo permitir semejante humillación? Dicho esto, Mejiro Ramón dejó de preocuparse por el ritmo. Recurrió a la fuerza que había estado guardando y avanzó con pura potencia. ¿Así que Kagura también sabe montar en patinete? Aprendí algunas cosas básicas de la jefa de servicio. Cuando yo hacía la compra, ella solía conducir mucho el coche. Más tarde, si no quería molestar a nadie para que me hiciera los recados, lo sacaba yo misma de vez en cuando. Mientras que los primeros clasificados estaban inmersos en una batalla encarnizada, quienes se encontraban completamente desvinculadas de la carrera, muy rezagadas, eran Kagura en su pequeño patinete y Ardan, que se abría paso con dificultad cuesta arriba en bicicleta. Estaban en último lugar, pero si alguien analizaba el estado físico de cada corredor, notaría algo extraño, incluso en la última posición, Ardan parecía ser el que mejor se comportaba mentalmente de todos. Porque su objetivo era simple, terminar el curso. Demostrar que podía. Y ahora Kagura la seguía de cerca en la moto. En cierto modo, Ardan era quien más disfrutaba de la carrera. Kagura es realmente increíble, dijo Ardan. A veces sientes que puedes hacer cualquier cosa, como si lo supieras todo y pudieras hacer cualquier cosa. Bueno, solo soy una persona joven moderna y corriente. Kagura sonrió, con cierta impotencia. Para un observador externo, parecía tener múltiples talentos, pero la mayoría no nacían de la pasión. Eran la necesidad o el trabajo. No profundizaba demasiado, pero había incursionado en una gama de campos increíblemente amplia. Quedarse con Ardan era en parte para vigilar su estado. Pero Ardan también charlaba con ella de vez en cuando, y Kagura respondía siempre que podía. Ardan parecía estar de muy buen humor, no le preocupaba en absoluto ganar el primer premio. Ahora que lo pienso.
Ardan Ojausama, tu deseo de luchar por el primer puesto no parece tan fuerte esta vez. Porque, aunque siempre hable de agotamiento, de perseguir y alcanzar, hay oponentes que simplemente no puedo vencer, pase lo que pase, dijo Ardan en voz baja. Si me pongo metas demasiado altas, solo termino aplastándome. Y además, ya he podido disfrutar del premio del campeón. Ardan no se atrevió a decirlo en voz alta, pero era cierto. Para ella, estar de vuelta aquí, así, relajándose, charlando con Kagura, intercambiando pequeñas bromas, era justo el tipo de vida cotidiana con Kagura que tanto había anhelado. Ah, hablando de eso, creo oír música en la playa del otro lado, dijo Ardan. ¿Estarán organizando algún tipo de evento? ¿Música? Intrigada, Kagura ladeó la cabeza y escuchó. Efectivamente, un sonido llegaba desde la playa cerca de la posada, música fuerte y enérgica. Era una canción que le resultaba extrañamente familiar. Miró a su alrededor, pero no había nadie reunido. Apenas pudo distinguir un pequeño punto blanco en la arena. Tenía que ser un umamusume tocando música. Yo también lo oigo, pero no lo distingo con claridad. Suena como una canción inglesa, muy intensa. Poderosa, dijo Ardan. Es como si la letra dijera: yo soy la tormenta que, algo así. Kagura hizo una pausa. Ahora estaba segura de quién era esa umamusume de pelo blanco en la playa. Aparte de Gold Ship, nadie haría algo así. ¿Es un festival de música en la playa? Preguntó Ardan. Cuando volvamos, ¿quieres que vayamos a echar un vistazo juntos? No, dijo Kagura, ya resignada. Sé lo que es esto. No es un festival, solo es alguien de otro grupo con una mente, muy peculiar, teniendo uno de sus momentos de inspiración. Capítulo 204 Umamusume, tu Uma tiene un problema. Jadeo, jadeo. Rudolf, no estás nada mal. Pensar que pudiste exigirme tanto en la etapa de ciclismo. Tú tampoco lo haces mal, Marusensky. No esperaba que manejaras la moto de forma tan aterradora. Poco después, en la meta de la etapa ciclista, en la cima de la montaña, Rudolf y Marusensky llegaron casi simultáneamente. Marusensky se había quedado un poco rezagada en la natación, pero había recuperado toda la ventaja en la bicicleta. Ahora, ella y Rudolf estaban prácticamente de nuevo en la misma línea de salida. De esta forma, al menos el niño no será molestado por los mejiros. La determinación de Marusensky en esta carrera era inusualmente feroz. En parte, era simple, adoraba sinceramente a Kagura. Pero también tenía otro objetivo. Quizás no lograría vencer a Rudolf, pero, pasara lo que pasara, no podía permitir que los dos de la familia Mejiro tomaran la delantera. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que su interés en Kagura no era del todo inocente. No iba a darles esa oportunidad. Enhorabuena, chicos. Dijo la entrenadora Minamisaka, esperando en la cima. Sois los primeros en llegar. Habéis alcanzado la etapa final, bajad corriendo desde aquí hasta la playa al pie de la montaña. El entrenador Mejiro os espera en la meta. A Minamisaka no le sorprendió que Rudolf y Marusensky fueran los primeros, había predicho que serían ellos dos. Aún así, verlo con sus propios ojos le produjo una leve punzada de pesar. ¡Qué naturaleza tan bonita, sí! No se puede evitar. Rudolf-san y los demás son demasiado fuertes. Por supuesto que quería que ganara Nis Nature. Se notaba lo mucho que le importaba su mejor amiga. Pero Rudolf y los demás profesionales eran demasiado dominantes. Francamente, no poder sacar ventaja era inevitable. Ni Rudolf ni Marusensky se relajaron ni un segundo tras su ventaja momentánea. Se lanzaron inmediatamente a la recta final. Era un largo tramo de bajada, solo con mirarlo te dolían las pantorrillas. Cualquiera que hubiera escalado una montaña conocía el dicho, subir es difícil, pero bajar es aún más difícil. El descenso no solo agotaba la resistencia, sino que exigía control y frenado constantes, quemando fuerza de una forma diferente. Para los ciclistas de Umamusume, era un entrenamiento en sí mismo.
Poco después de que Rudolf y Marusensky partieran, un jadeante Mejiro Ramonu llegó a la cima con Nisnature y Visen Nisiki, quienes aún parecían estar relativamente bien. Mejiro Ramonu llegó a la cima jadeando. Justo detrás de ella, Nisnature y Visen Nisiki también subieron, ambas con un aspecto relativamente firme. Lo siento, entrenador, supongo que todavía no lo he conseguido del todo. Nisnature bajó la cabeza, avergonzada, pensando en las instrucciones que le habían dado. Tranquila, Nature, dijo la entrenadora Minamisaka. No te preocupes por nadie más. Sigue tu propio camino. Demuestra lo que has aprendido estos últimos días. Dio un paso al frente, se inclinó ligeramente y acarició la cabeza de Nisnature. Visen Nisiki ya había dejado su bicicleta. Al ver la lista, Nisnature no se demoró y salió disparada con Visen Nisiki cuesta abajo, con Trainer Toho siguiéndolas de cerca en su patinete. Tras su partida, transcurrieron varios minutos antes de que Ardan y Kagura llegaran por fin. Ardan iba última, pero parecía la más feliz con diferencia, o al menos, así lo percibía Minamisaka. ¿Quieres descansar un poco, Ardan o Hausama? Preguntó Kagura. No. Si descanso ahora, todos esperarán eternamente, dijo Ardan con firmeza. Con Kagura a mi lado, estaré bien. Ante la preocupación de Kagura, Ardan rechazó la sugerencia con firmeza imperturbable. Al igual que las demás, dejó su bicicleta a un lado y se dirigió a la etapa final. Gracias por tu arduo trabajo, entrenador Minamisaka, dijo Kagura. Kagura se detuvo en su moto para saludarlo antes de continuar su camino. ¿Trabajo duro? Yo solo he estado aquí parada, dijo Minamisaka riendo. Las que corren son las que hacen el trabajo duro. Por cierto, Kagura, vas en scooter, ¿te quedas atrás para evitar accidentes? Ardan o Hausama es la única que está atrás. No es muy fuerte físicamente, así que tengo que vigilarla. Ya veo. Realmente te entregas de corazón a tus amigos. Estrictamente hablando, esto no entraba dentro de las funciones de una Umamusume de apoyo. Kagura no tenía ninguna obligación de estar aquí haciendo esto. Sin embargo, vino de todos modos. Su sentido de la responsabilidad era evidente, y Minamisaka sentía un respeto genuino por la pequeña Umamusume. Bueno, de otra manera no puedo relajarme. No es para tanto. Tengo una petición, Kagura. He oído que tú también sabes dar masajes. Un poco, ¿por qué? Cuando termine la carrera, ¿podrías darle un masaje a la naturaleza bonita para ayudarla a relajarse? Kagura parpadeó una vez y asintió con la cabeza, comprendiendo. No era una petición difícil. No se había esforzado mucho ese día, ayudar a naturaleza agradable no le supondría ningún problema. Claro, iré a buscar a Nature-san durante la hora del almuerzo. En la playa de arena, más allá de la línea de meta, el entrenador Mejiro esperaba en silencio la llegada de los corredores. En el fondo, ya intuía quién ganaría. No podía prever el desenlace, pero por pura fuerza, el resultado probablemente sería una lucha a tres bandas: Marusensky, el veterano poderoso, Simboli Rudolf y Mejiro Ramonu. Los jóvenes prodigios que habían debutado recientemente. La incógnita residía únicamente entre ellos tres. El descenso desde la cima fue corto. Bajar requirió esfuerzo, pero las Umamusume no tardaron mucho. Salvo un momento en el que Visen Nisiki casi no pudo frenar en una curva y habría salido disparada si Nisnature no la hubiera sujetado. Todas llegaron al pie de la montaña sin problemas y afrontaron el tramo final de sprint. Como era de esperar, murmuró el entrenador Mejiro. Un grupo de figuras apareció ante su vista. A la cabeza, tal como se había previsto, estaba Rudolf, con Marusensky casi a su lado. Lo que le sorprendió fue que Mejiro Ramonu se había quedado bastante rezagada. Detrás venían Nisnature y Visen Nisiki, muy cerca la una de la otra. Estaban acelerando al máximo, pero la distancia entre ellas no se cerraba. La victoria se decidiría entre Rudolf y Marusensky. En el instante en que doblaron la última curva y entraron en la larga recta final, Rudolf dio todo de sí.
Finalmente, se deshizo de Marusensky y cruzó la meta en primer lugar, por un margen mínimo. 1 o 2 segundos después de que se rompiera la cinta, apareció Mejiro Ramonu, seguido de Vicen Nishiki y Nisnature. Desafiar al presidente es realmente demasiado pronto para mí, suspiró Nisnature mientras hablaba. No estaba contenta con ello, pero el resultado no la sorprendió. Aunque el resultado ya estaba decidido, el entrenador de Mejiro esperó al último corredor, Ardan. Solo después de que Kagura acompañara a Ardan hasta la meta, anunció el final y dio a conocer los resultados. Felicitaciones a Rudolf, quien obtuvo el primer lugar en la carrera de hoy. Así es como termina, dijo Ardan, viendo a Rudolf dar un paso al frente para aceptar el premio del campeón. Sonrió con cierta melancolía y luego bajó la mirada hacia Kagura, que estaba a su lado y la había acompañado hasta la línea de meta. Al notar que Ardan la observaba, Kagura giró la cabeza y le dedicó una cálida sonrisa. Ardan hizo una pausa y luego le devolvió la sonrisa con una expresión discreta y silenciosa. Pero, de alguna manera, ya no me parece tan importante. Capítulo 205 Uma Musume, tu Uma tiene un problema. Tras una breve charla en la línea de meta, la carrera terminó oficialmente y las Uma Musume se dispersaron gradualmente, regresando a sus habitaciones de hotel para descansar. Estuve tan cerca. Ahí se fueron las comidas de 3 días. Al ver a Rudolf alzar con aire de suficiencia a Kagura sobre su brazo como si fuera un trofeo preciado, charlando con ella y bromeando de vez en cuando, Marusensky se sintió como una jugadora viendo a otra persona ganar el premio gordo justo delante de ella. De repente, recordó las palabras que Tazuna-san repetía a menudo, dejar escapar la victoria justo antes de la línea de meta. Nunca había comprendido realmente el sentimiento que había detrás de esas palabras hasta ese preciso momento. Pero viéndole el lado positivo, al menos fue Rudolf quien se llevó el premio. Conseguirlo simplemente significaba volver a su rutina diaria. Era mucho mejor que dejar que cayera en manos de la familia Mejiro. Rudolf trataba muy bien a Kagura y no albergaba ideas extrañas como los Mejiro. Parece que esta vez he salido victorioso, Marusen. De todas formas, comes la comida de Kagura todos los días, ¿para qué molestarse con algo así? ¿Qué tal si me la das a mí? Marusensky dio un paso al frente, acariciando juguetonamente a Kagura, que estaba encaramada en el brazo de Rudolf, en un último intento desesperado. Eso es diferente. Aunque no sea muy práctico, tiene un valor sentimental. Miró con cariño el vale escrito a mano que Kagura le había dado. Los caracteres pulcros y elegantes recordaban con encanto a la propia Kagura. Quizás reflejaba a la perfección el sentimiento de que ver la letra de alguien es ver a la persona. Aunque Kagura había cuidado de Rudolf en innumerables ocasiones, este era el primer regalo formal que recibía de ella. Si bien no era particularmente útil, Rudolf decidió buscarle un estuche bonito y guardarlo a buen recaudo. Ay, cómo echo de menos la comida de la niña. La comida del hotel está bastante buena, sí, pero nada supera sus platos. Ajaja, me encantaría cocinar para todos ustedes también, pero Toho-san insistió en que descansara bien y no me preocupara por tareas innecesarias por ahora. Kagura sospechaba que esta instrucción probablemente provenía de Spitz-sama, transmitida a través del entrenador Toho. Aún así, un poco de descanso no le venía nada mal. El campamento de entrenamiento de casi 2 meses le hacía sentir como si estuviera reviviendo sus días de escuela y disfrutando de otras vacaciones de verano. Sabía que no íbamos a ganar, pero aún así, perder apesta. Por otra parte, Nisnature y Vicen Nishiki regresaron juntos al hotel. Aunque estaban mentalmente preparados para la derrota, al fin y al cabo, solo 2 corredores no podían formar un bloqueo efectivo, incluso adelantar a Rudolf no habría servido de mucho sin apoyo. Bueno, hicimos lo mejor que pudimos. Y, sinceramente, nuestra recompensa no está nada mal. Vicen Nishiki sonrió amablemente y le dio una palmadita en el hombro a Nisnature para animarla. Como premio de consolación, cada uno recibió un pequeño fajo de cupones para un restaurante popular cerca de Trasen. Los cupones eran aceptables, pero sin duda ambos habrían preferido una comida preparada personalmente por Kagura. Desafortunadamente, las circunstancias lo impidieron,
así que solo pudieron aceptar el resultado en silencio. Por cierto, Nisiki-senpai, ¿no vas a cambiarte y ducharte? Corriste bastante antes, tu ropa está empapada. Nis Nature había estado charlando con Bisen Nisiki en la mesita de su habitación, y justo cuando se levantó para empezar a cambiarse, se dio cuenta de que Nisiki seguía allí. Buena idea. Voy a volver a ducharme ahora. Y perdón por molestarte, Nature-san. Bisen Nisiki se levantó, se despidió alegremente con la mano y caminó hacia la puerta. Justo cuando agarraba la manija para abrirla, se oyó un suave golpe. Intrigada, Nisiki abrió la puerta con cuidado. «Oh. ¿Kagura-chan?» Al ver a Inari Kagura allí de pie, Bisen Nisiki se quedó paralizado por un instante. Después de todo, esta era la habitación de la naturaleza, ella misma acababa de pasar por allí, lo que significaba que Kagura debía de haber venido específicamente a buscar a la naturaleza amable. Nisiki-senpai, ¿qué haces en la habitación de la naturaleza? Kagura ladeó la cabeza con curiosidad. La entrenadora Minamisaka le había pedido que viniera a darle un masaje a Nis Nature para ayudarla a relajarse, pero ¿qué hacía Nisiki allí? Vine a consolar un poco a Nature-san. Acabábamos de terminar de charlar y estaba a punto de volver para ducharme. ¿Y tú, Kagura-chan? Oh, no es nada del otro mundo. La entrenadora Minamisaka me pidió que le diera un masaje a Nature para relajarle los músculos. Pensé que sería el momento perfecto, después, podría disfrutar de una siesta relajante por la tarde. Bisen Nisiki se detuvo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Miró a Nis Nature con expresión interrogante, quien, igualmente desconcertada, negó con la cabeza, sin darse cuenta del acuerdo. Fue una petición de la entrenadora Minamisaka, así que probablemente Nature no lo sabía. Al notar sus expresiones de desconcierto, Kagura explicó brevemente. Al parecer, la entrenadora Minamisaka no había tenido la oportunidad de informar a Nis Nature con antelación. Ah, ya veo. Bisen Nisiki asintió lentamente, comprendiendo finalmente la situación. Le dirigió a Nis Nature una mirada envidiosa. Kagura, parada en el umbral, no le dio mucha importancia. Solo estaba allí para cumplir con su tarea asignada. Pero ya que Nisiki estaba allí. Por cierto, Nisiki-senpai, ya que estás aquí, ¿quieres que te dé un masaje después? No me importaría en absoluto. Sí. Nisiki se quedó completamente paralizada, pero su cuerpo reaccionó más rápido que su cerebro, asintió de inmediato y estuvo de acuerdo. Espera. ¿Qué acabo de decir? Tras recuperarse de la sorpresa, Nisiki se dio cuenta de que había hablado sin pensar. Aún así, después de reflexionar detenidamente, habría dado la misma respuesta. Bueno, Nisiki-senpai, por favor, espera adentro. Nature, tu ropa probablemente esté empapada por la carrera, ¿verdad? Quítatela y acuéstate en la cama primero. Oh, lo tengo. Capítulo 206 Uma Musume, tu Uma tiene un problema. Al principio, Nis Nature se sintió avergonzada de que Bisen Nisiki la observara desde atrás, pero tan pronto como las delicadas manos de Kagura comenzaron su cuidadoso masaje. Todos esos sentimientos incómodos se desvanecieron rápidamente. ¿Qué tal la presión, naturaleza? ¿Es este el punto que te duele? ¿Sientes alguna molestia? Las yemas de los dedos de Kagura se deslizaron suavemente por la cintura de Nis Nature, antes de agarrar su muslo con delicadeza, provocándole un escalofrío de sorpresa. Instintivamente, la naturaleza la hizo juntar las piernas, pero recordó que Kagura no podría continuar si se tensaba así. Se obligó a relajarse de nuevo, y una vez que sintió que se había adaptado, aplicó un poco más de presión, probando su respuesta con cuidado. Ah, sí, justo en el punto. Ese es el lugar. Los jadeos involuntarios de Nature hicieron que Bisen Nisiki se sonrojara intensamente. Nature no hacía esos ruidos a propósito, Uma Musume tenía las piernas sensibles por naturaleza, y la situación se había complicado por los recientes acontecimientos.
Tumbada boca abajo con Kagura a escasos centímetros de distancia, Nature no podía evitar vislumbrar la falda de sirvienta de Kagura cada vez que se giraba ligeramente. Su mente inevitablemente divagaba hacia terrenos que sabía que no debía, creando una forma de tortura bastante peculiar. Quizás debería estar agradecido de que Nisiki-senpai esté aquí. Nature sintió alivio al saber que Bisen Nisiki estaba justo detrás de ella ese día. Con su estado de ánimo actual, si Kagura hacía algo mínimamente provocativo, no estaba segura de poder evitar darse la vuelta, inmovilizarla y hacerle algo increíblemente grosero. La presencia de Nisiki a sus espaldas era una inesperada protección contra esos impulsos temerarios. Vaya. Nature-san parece estar disfrutando mucho. ¿De verdad un masaje es tan cómodo? Observando con curiosidad desde atrás, las orejas de Bisen Nisiki se aguzaban cada vez que Nature jadeaba o gemía bajo las manos de Kagura. Nisiki misma nunca había experimentado un masaje como ese. Narumiya Kimitsu no tenía esa habilidad, y a Nisiki nunca le habían parecido particularmente placenteros los masajes, había dejado que sus amigas lo intentaran antes, pero a Umamusume a menudo le faltaba delicadeza. Su fuerza bruta solía dejarla más agotada que revitalizada. Pero ahora, al ver que la naturaleza disfrutaba claramente, incluso haciendo pequeños ruidos extraños, Nisiki sintió cada vez más curiosidad, incluso emoción. Por ver si reaccionaría de la misma manera cuando le llegara su turno. El tiempo se volvió borroso mientras Nature se sumergía cada vez más en la relajante sensación. Las habilidades de masaje de Kagura estaban entre las mejores de la academia, aunque Nature conocía algunas técnicas, admitió que no estaba ni cerca del nivel de Kagura. Ya le había dado un masaje a Kagura antes, pero a juzgar por sus reacciones, Nature dudaba haberlo sentido tan bien alguna vez. Finalmente, Nature volvió a la realidad, dándose cuenta aturdida de que habían pasado más de 20 minutos. Sentía todo el cuerpo flácido, pero de una forma agradable y satisfactoria, como la profunda relajación que se experimenta tras soltarse por completo. Ya está, naturaleza. ¿Puedes levantarte? ¿Quieres que te ayude? La suave voz de Kagura llegó cálidamente a su oído, haciéndole cosquillas suavemente como una brisa susurrante, similar a la extraña sensación que había sentido viendo una película de terror allí no hacía mucho. Pero el aliento de Kagura era cálido y reconfortante en lugar de inquietante. Kagura, que frecuentemente intercambiaba masajes con Nature y Rudolph, sabía muy bien que Umamusume solía tener dificultades para mantenerse de pie después de un buen masaje de piernas. Así que preguntó por el estado de Nature solo para asegurarse. No, puedo arreglármela solo. Nisiki-senpai, también puedes usar mi cama para tu masaje. Primero iré a ducharme. Nature se levantó con dificultad, recuperó el equilibrio y se dirigió al balcón para buscar ropa para cambiarse. Gracias, naturaleza. Una mezcla de expectación y nerviosismo revoloteaba en el pecho de Nisiki mientras le daba las gracias. Kagura arregló la cama. Al principio, había pensado en volver a la habitación de Nisiki para no molestar a la naturaleza, pero como a la naturaleza no parecía importarle, era más sencillo continuar allí. Nisiki-senpai, si quieres probarlo, puedes venir ahora. Ya voy. Nisiki se acercó nerviosamente, con pasos temblorosos que recordaban a los de una ardilla asustadiza. Al ver a Kagura sentada tranquilamente en la cama, sonriéndole con dulzura, su corazón se aceleró. Kagura-chan, ¿debería quitarme la ropa también? Sería mejor que lo hicieras. Además, sudaste bastante antes, ¿verdad? Quitarte la ropa primero facilita la limpieza. Pensando en minimizar cualquier inconveniente para la naturaleza, Kagura sugirió esto con delicadeza. Masajearla a través de la ropa era posible, pero menos efectivo, y no quería ensuciar la cama de la naturaleza innecesariamente. Claro, por supuesto. Recordando cómo Nature también se había quitado la ropa antes de acostarse, Nisiki hizo lo mismo, quedándose solo en ropa interior. Con cuidado, se subió a la cama y se tumbó boca abajo, confiando su espalda por completo a Kagura. Nisiki-senpai, necesito tu opinión para encontrar la presión adecuada. ¿Te importa si mis manos permanecen en contacto con tu cuerpo durante un tiempo prolongado?
Kagura sabía que a algunas Umamusume no les gustaba el contacto físico prolongado durante los masajes, así que preguntó amablemente con antelación. Aunque la disposición de Nisiki a tumbarse indicaba que probablemente no le importaba. Tiene ningún problema. Siéntete libre de hacer lo que necesites, Kagura-chan. Nisiki balbuceó su respuesta nerviosamente. Normalmente, le disgustaba ese tipo de contacto íntimo con los demás, pero extrañamente, no se sentía incómoda con Kagura. De hecho, se sorprendió a sí misma esperándolo con cierta ilusión, aunque no lograba explicar por qué. Tras obtener el consentimiento de Nisiki, Kagura se acercó y colocó suavemente sus manos sobre los muslos de Nisiki. Nisiki dejó escapar un pequeño chillido, y sus orejas se enderezaron de golpe desde su posición relajada. A diferencia de la naturaleza, los muslos de Nisiki evidenciaban un entrenamiento riguroso. Sus músculos eran firmes y tonificados, y la curva desde su cintura hasta sus caderas era de una belleza atlética. Kagura no pudo evitar recordar el intenso programa de carreras que Nisiki había seguido recientemente, un entrenamiento muy superior al de un atleta de élite promedio. Si ella y Narumi Yakimitsu no hubieran intervenido y detenido a los padres de Nisiki, ésta seguramente habría sufrido una lesión catastrófica, posiblemente sin volver a ponerse de pie jamás. Y menos mal que intervenimos para detener a Nisiki-senpai en aquel entonces. Mientras Kagura continuaba con su cuidadoso masaje, ese alivio la invadió cálidamente. ¡Qué extraña sensación! Tengo la cabeza confusa. A diferencia de las experiencias anteriores de Nisiki, el tacto de Kagura era preciso y delicado. Nisiki podía sentir cómo Kagura ajustaba meticulosamente la presión, buscando el punto perfecto. La sensación era peculiar, totalmente relajante y peligrosamente adictiva. Nisiki finalmente comprendió por qué la naturaleza había hecho esos ruidos tan vergonzosos antes, ahora le costaba un gran esfuerzo mantenerse en silencio. Lo más extraño fue que, al estar tan cerca de Kagura, Nisiki, normalmente muy preocupada por mantener su imagen, se sintió inusualmente relajada, como si una tensión interna hubiera desaparecido por completo. Quizás se debía al aura tranquilizadora y singular de Kagura. Nisiki nunca se había sentido tan segura y en paz con nadie. Creo que, ¿este es el lugar correcto? Tras algunos ajustes cautelosos basados en las reacciones de Nisiki, Kagura finalmente aplicó una presión firme. NGHH. Como una descarga eléctrica que recorrió su cuerpo, las orejas y la cola de Nisiki se pusieron erguidas. Dejó escapar un leve gemido, tapándose rápidamente con el brazo. ¿Te resulta incómodo, Nisiki-senpai? Si te duele, por favor, dímelo enseguida, no te lo guardes. Incapaz de discernir con claridad la expresión de Nisiki, Kagura decidió comprobarlo de nuevo. Continuar con un masaje a alguien que se sentía incómodo no solo sería inútil, sino que también podría ser perjudicial. Yo, estoy bien. Se siente, realmente bien. Tu técnica de masaje es increíble, Kagura-chan. Entonces continuaré. MMMPH. Con el rostro ardiendo, Nisiki se escondió de nuevo tras sus brazos para evitar soltar ruidos vergonzosos. Quizás lo estuviera disfrutando, pero aún tenía que proteger su dignidad. Oh, así que así me veía cuando Kagura me daba masajes. Con razón siempre se burlaba de mí. Al regresar del balcón con su ropa, Miss Nature vislumbró la expresión de dicha y tormento de Nisiki y se sintió extrañamente reivindicada. Capítulo 207 Umamusume, tu Uma tiene un problema. MMM. Bisen Nisiki no recordaba bien cómo había regresado a su habitación. No recordaba haber abierto la puerta, haber entrado ni haberse dirigido al baño. Solo cuando se sumergió en la bañera y el agua ligeramente hirviendo la envolvió lentamente, sus pensamientos comenzaron a aclararse. El calor la sacó de esa sensación de vaguedad y ligereza en la que se había perdido momentos antes. Kagura, es increíble. Ya no recordaba los detalles exactos, pero la sensación, esa profunda y natural tranquilidad, se le había quedado grabada en la mente. Había sido el masaje más placentero de su vida. La técnica, la presión, incluso esa inexplicable aura de calma y calidez que envolvía a Kagura,
todo encajaba a la perfección con su comodidad. Solo hoy, al experimentarlo en carne propia, lo había comprendido de verdad. Incluso ahora, solo recordarlo le hacía sentir que las piernas le flaqueaban de nuevo. La sensación era adictiva. Le costaba dejarla ir. ¿Así que Rudolf y los demás reciben este tipo de apoyo de Kagura todo el tiempo? Eso es, realmente genial. Nisiki se abrazó a sí misma y se sumergió un poco más en el agua de la bañera, sintiendo una envidia genuina. Si Kagura le volviera a preguntar si quería un masaje, no lo dudaría ni un segundo. Desde su derrota en el Satsuki-so, una pregunta había permanecido en su mente. Si Kagura fuera mi Uma Musume de apoyo, ¿cómo serían las cosas? Si Kagura fuera mi Uma Musume de apoyo, sería maravilloso. Levantó un brazo pálido y lo apoyó sobre su frente, recostándose contra la pared de la bañera y cerrando los ojos. Din din. El suave sonido de notificación rompió el silencio. Nisiki cogió el teléfono que descansaba en el borde de la bañera, lo desbloqueó y despegó las notificaciones. Era de Narumiya Kimitsu. Entrenador, Nisiki, ¿estás descansando ahora mismo o estás haciendo otra cosa? Dicen Nisiki, nada especial. Voy a darme un baño. Me tumbaré a descansar cuando termine. Entrenador, ¿m? Según la hora a la que regresaste, ¿no deberías haber terminado ya? ¿Pasó algo entre tanto? Dicen Nisiki, fui a consolar a Nature y me encontré con Kagura, que vino a darle un masaje. Me preguntó si yo también quería intentarlo, así que, ¿lo intenté? Tras enviar ese mensaje, Nisiki se quedó mirando la pantalla. Ninguna respuesta. Durante un buen rato, no llegó ninguna respuesta. Casi llegó a preguntarse si el otro lado se había congelado. Finalmente, apareció un nuevo mensaje. Entrenador, ¿le diste las gracias como es debido? Kagura-san es prácticamente tu salvadora. Nunca accedió a hacer nada de esto por nosotros. Si te ayuda, es simplemente por su amabilidad. Dicen Nisiki, por supuesto. Kagura significa mucho para mí, jamás le faltaría el respeto. Entrenador, bien. Ah, por cierto, me enteré por el personal del hotel que habrá un festival de verano cerca a mediados de mes. No está lejos. ¿Por qué no invitas a tus amigos a ir juntos? Aquí tienes el enlace del evento, échale un vistazo. Entrenador, enlace web. ¿Festival de verano? Nisiki parpadeó. El término sonaba vagamente familiar, pero a la vez extrañamente distante, como algo que solo existía en las conversaciones de otras personas. Nunca había asistido a una. De pequeña, no le habían permitido mucho tiempo libre. Solo después de llegar a Trasen y conocer a su entrenadora consiguió un poco de libertad personal. Aún así, rara vez organizaba salidas por su cuenta, al carecer de experiencia, solía pasar su tiempo libre tumbada al sol. Sin embargo, al oír hablar de invitar a amigos, una figura en particular apareció inmediatamente en su mente. Kagura. Cierto. Puedo pedirle a Kagura que me acompañe. Dicen Nisiki, gracias, entrenador. Tras responder y decidir que ya había estado remojada el tiempo suficiente, Nisiki se levantó, se secó y, distraídamente, extendió la mano hacia el lugar habitual donde colgaba su ropa. Solo para tomar aire vacío. Ah, olvidé traer ropa. Entrenador, entonces, Nature, Kagura-san te dio un masaje hace un momento, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Sigues cómoda? Por otro lado, Miss Nature acababa de terminar de ducharse y estaba tumbada en la cama como una tabla cuando sonó su teléfono. Lo cogió y vio el mensaje de la entrenadora Minamisaka. Naturaleza, oí que fuiste tú quien le pidió a Kagura que viniera. Gracias, entrenador. Te lo agradezco mucho. Me siento de maravilla. Nunca me había sentido tan revitalizado. Entrenador, no hace falta ser tan formal, es por tu propio bien. Ah, hay algo más. El personal del vestíbulo del hotel me comentó que habrá un festival de verano cerca a mediados de mes. ¿Quieres invitar a tus amigos y pasar un buen rato? Entrenador, enlace web. ¿Festival de verano?
Instintivamente, intentó incorporarse para leer, pero su cuerpo flácido y sin huesos protestó de inmediato. Tuvo que deslizarse hacia atrás y apoyarse contra el cabecero y las almohadas. Para alguien que creció en el campo, el término le resultaba muy familiar. Incluso había colaborado en festivales locales en más de una ocasión. En cuanto a quien quería invitar, apenas tuvo que pensarlo. El nombre ya le había venido a la mente. Preguntémosle a Kagura. Naturaleza, gracias, entrenador. Siempre me proporcionas este tipo de información de inmediato, te lo agradezco mucho. Entrenador, la vida no es solo entrenar. Últimamente has estado trabajando duro. Es importante relajarse de vez en cuando. Disfruta. Rudolf, acabo de oír que dentro de unos días habrá un festival cerca. ¿Quieres que vayamos a echar un vistazo juntos? Rudolf disfrutaba de una tarde tranquila en su habitación cuando Marusensky, que se alojaba en la habitación de al lado, entró sigilosamente. Las orejas de Rudolf se movieron mientras se incorporaba con interés. Marusensky le entregó su teléfono para que pudiera ver los detalles. ¡Qué interesante! Claro. Ya que vamos, ¿por qué no invitamos también a Kagura y al entrenador Toho? Que vaya todo el equipo junto. Como Marusensky ya estaba a bordo, Rudolf decidió que bien podrían convertirlo en una excursión grupal en toda regla. Gran idea. Vamos a buscar al niño y al entrenador en un rato. Ardan, ¿cómo te sientes después de la carrera de esta mañana? ¿No te pasa nada? En la habitación de Ardan, su entrenador y Mejiro Ramono habían ido a comprobar su estado. Estoy bien. Gracias a los cuidados de Kagura estas últimas semanas, mi cuerpo ya no es tan frágil como antes. Me alegra oír eso. Ardan Ohausama completó la carrera con éxito. Esta actuación demostró tu capacidad. El año que viene, quizás estés listo para tu carrera de debut. Sí. Por cierto, entrenador, cuando regresé hace un rato, vi al entrenador Narumiya y a la entrenadora Minamisaka charlando con algunos miembros del personal. Parecían estar hablando de algo. ¿Te gustaría pasar a ver cómo están? Puede que haya planes de seguimiento. Ardan asintió. De regreso, había oído al personal del hotel hablando con Narumiya y Minamisaka, aunque no había captado los detalles mientras se apresuraba a ducharse. Dado que el incidente anterior también había comenzado con una conversación entre entrenadores, pensó que lo mejor era recordarle que se mantuviera al tanto. ¿En serio? Bueno, iré a preguntar. Capítulo 208 Uma Musume, tu Uma tiene un problema. ¿Qué está pasando esta tarde? ¿Por qué todo el mundo viene a hacerme la misma pregunta? Kagura había planeado una tarde tranquila organizando su calendario de carreras después de que terminara el campamento. En cambio, su habitación fue bombardeada con llamadas. Rudolf y Marusensky fueron los primeros en llamar, invitándola a un festival de verano como parte de una actividad de equipo. Luego llegó Nisnature, seguido de cerca por Bisen Nisiki, y finalmente Ardan al anochecer. Todos le propusieron exactamente lo mismo. ¿Ya te invitaron todos los demás? Al enterarse de que se había quedado atrás, Ardan sintió una punzada de arrepentimiento. Si tan solo hubiera recibido la información antes, podría haber sido la primera en invitar a salir a Kagura. Sí. Bueno, ya que todos quieren ir, ¿por qué no vamos todos juntos? Será divertido. Kagura recordó lo que Rudolf había dicho antes. Con tantos queriendo unirse, lo más lógico era ir todos juntos. Ah, me parece bien. Si todos los demás quieren ir, vamos todos. Ardan tenía la intención de pasar tiempo a solas con Kagura. Ahora, al darse cuenta de que había perdido su ventaja, accedió a regañadientes a la idea de Kagura. No podía exigirle egoístamente que la acompañara solo a ella y dejara a todos los demás atrás, eso no era algo que Kagura haría. Aquí hay bastante ambiente, ¿eh? En todos los sentidos. Unos días después, Nisnature miraba fijamente a la multitud de rostros conocidos que la rodeaban. Había esperado pasar un rato a solas con Kagura, pero allí estaba, rodeada por todo el escuadrón.
Miss Nature intercambió miradas incómodas con Ardan y los demás. A excepción de Rudolf, cada uno había invitado individualmente a Kagura, y por un extraño giro del destino, todos aparecieron juntos, transformando la pequeña excursión prevista en otro evento multitudinario propio de un campamento de verano. Narumiya y Minamisaka pensaron que esto podría ser bueno para estrechar lazos, así que dejaron que las cosas fluyeran naturalmente. Para darles espacio a las chicas, los entrenadores formaron su propio grupo aparte, siguiéndolas de cerca. Esto no está nada mal. Todos están siempre ocupados entrenando o compitiendo. Es raro que nos reunamos todos así. Aparte de Kagura, dicen Nishiki era la única Umamusume realmente entusiasmada con la situación. Su intención era invitar solo a una amiga, pero salir con todas tenía su encanto, aunque en secreto lamentaba haber perdido la oportunidad de estar a solas con Kagura. Jeje, Nishiki-senpai sin duda parece estar disfrutando. Tomando de la mano a Rudolf, Kagura sonrió con cariño a Nishiki, quien saltaba delante como una niña que absorbía con avidez cada detalle. Al ver la emoción de Nishiki, Kagura recordó las palabras de Narumiya: Nishiki nunca había asistido a festivales. Criada con una estricta rutina de tareas y entrenamiento, solo había empezado a tener sus propios intereses tras llegar a Trasen. Sin embargo, los festivales seguían siendo un terreno completamente desconocido para ella. Es la primera vez que vengo a un sitio tan animado. Puede que me haya emocionado demasiado, jeje. Eso es bueno. Mejor que este grupo de aquí que me ha estado acosando sin parar como si fuera a desaparecer en cuanto dejen de mirarme. Kagura puso los ojos en blanco con aire juguetón, mirando a Nature, que se aferraba protectoramente a su lado, y a Ardan y Marusensky, que la observaban con ansiedad detrás. Aunque comprendía su preocupación por perderla entre la multitud, estar rodeada tan de cerca resultaba un poco asfixiante. Al fin y al cabo, era una adulta trabajadora, al menos mentalmente. Que la trataran como a una niña frágil le resultaba extrañamente vergonzoso. Nos preocupa que te separes. Mira lo lleno que está todo, eres tan pequeño, alguien podría agarrarte o algo así. Nature aún recordaba vívidamente a aquel extraño entrenador que ella y Kagura conocieron poco después de su primer encuentro, el que le había preguntado con descaro a Kagura si podía tocarle las piernas. Aunque el entrenador Okino resultó ser inofensivo, simplemente un entusiasta de las piernas, la primera impresión de Nature quedó grabada a fuego en su memoria. Por supuesto, la preocupación no era su único motivo. La naturaleza había deseado fervientemente tomar la mano de Kagura, paseándose como Rodolfo. Pero simplemente no podía imitar la seguridad natural de Rodolfo. Ardan, que seguía de cerca, observaba en silencio. Como la naturaleza misma, había deseado guiar a Kagura personalmente. Desafortunadamente, los movimientos de Rudolf eran demasiado naturales, sin dejar lugar a la intervención de nadie. Marusensky lo tenía aún peor, hacía tiempo que quería alzar a Kagura sobre sus hombros, pero la presencia posesiva de Rudolf lo hacía imposible. Tanto Marusensky como Ardan empezaron a sentir una inusual frustración hacia Rudolf. Al ver a Ardan y a los demás extender y retraer las manos con vacilación, Mejiro Ramonu suspiró suavemente desde atrás. Este grupo no tiene ninguna posibilidad contra Rudolf. Parece que la familia Simboli ocupa un lugar muy especial en el corazón de Kagura. Recordando lo poco que la familia Mejiro se había enterado del festival en comparación con otras, Ramono empezó a comprender por qué Mejiro Iris había golpeado la mesa con frustración días atrás. Pero no podía culpar del todo a Ardan, el aislamiento sobreprotector de la familia Mejiro había obstaculizado considerablemente su desarrollo social. Vaya, Kagura-san es increíblemente popular, ¿eh? Vinimos a divertirnos, pero todo el mundo está a su alrededor. Los entrenadores lo seguían a una distancia prudencial, buscando actividades divertidas mientras se aseguraban sutilmente de que ninguno de sus Umamusume se alejara o se metiera en problemas. Delante de ellos, los Umamusume, Rudolf, Marusensky y todos los demás, se habían agrupado apretadamente alrededor de Kagura, con solo Nishiki saltando alegremente al frente. Kagura-san es la más joven de aquí, además de que tiene una personalidad encantadora. Por supuesto, todas estas chicas mayores quieren mimarla.
Minamisaka soltó una risita, divertida al ver a Nature y a los demás señalando con entusiasmo manzanas acarameladas y juegos festivos a una desconcertada Kagura. Ver a Kagura con la expresión de haber colapsado su capacidad de procesamiento mental por la sobrecarga sensorial era, en sí mismo, gracioso. Hablando de eso, todos vinieron con ropa informal, ¿eh? ¿Son como Minisiki y no trajeron yukata? ¿No podíamos haber alquilado alguno en el hotel? No, Nature comentó que hoy estaría lleno. Le preocupaba que los yukata pudieran restringir el movimiento o atraer atención no deseada, así que todos decidieron usar ropa informal. Aunque Minamisaka no tenía ni idea de cómo Nature había desarrollado su ansiedad hacia los bichos raros, parecía que la ropa informal de hoy era en gran parte influencia de Nature. Por cierto, Toho-san, Kagura-san ya ha debutado oficialmente, ¿verdad? ¿Has planeado sus próximas carreras? Narumiya dirigió la conversación hacia Kagura de forma casual. Kagura organiza su propia agenda. Ella misma se encarga de mantener la versión más reciente. Mi función es simplemente confirmar sus anotaciones y vetar planes peligrosos. Pero, ¿por qué preguntarme algo tan privado? Ah. Nada en particular. Solo tenía curiosidad. No tienes que decírmelo si no quieres. Narumiya retrocedió rápidamente. Aunque desconocía el horario de Kagura, su impresión sobre ella había cambiado de nuevo. Los rumores en los foros le habían parecido exagerados, pero ahora se daba cuenta de que la independencia y las habilidades de Kagura probablemente eran ciertas. Los horarios eran celosamente guardados entre los entrenadores, generalmente se revelaban solo poco antes de una carrera para proteger a su Sumamusume y evitar el acoso de los medios. El propio Narumiya había tenido muchos problemas con la filtración del horario de Nisiki antes de que Kagura interviniera. Incluso visitó personalmente la oficina de Toho más tarde para agradecerle. Ni siquiera Toho conocía del todo el calendario de Kagura, que cambiaba con frecuencia. La había oído mencionar que su objetivo era participar en una carrera de grado a principios de octubre, después del campamento. Probablemente el Tokyo Race Course GII. Casualmente, esa fecha coincidía con la carrera de regreso de Rudolph. Por suerte, Kagura nunca causaba problemas, así que Toho se sentía bastante tranquila. Aún así, a pesar de la habilidad de Kagura, Toho estaba preocupado, preguntándose si Kagura podría ser un talento precoz destinado a desvanecerse rápidamente. Y si sus extraordinarias habilidades le estarían cobrando un precio invisible a su cuerpo. Si algo estuviera mal, Kagura misma lo notaría de inmediato, ¿no es así? ¡Ja! A este paso, soy más un accesorio que un entrenador. Kagura, prueba estas brochetas de huevo a la plancha. También tienen albóndigas de pescado. Kagura-chan, hay manzanas acarameladas por aquí. ¿Quieres una? Niño. Una huma de pelo blanco está haciendo volteretas hacia atrás allí. De vuelta con Kagura, se sentía como si estuviera de compras con aquella amiga irremediablemente indecisa otra vez, solo que ahora multiplicada por varias. Sentirse dividida entre tantas cosas a la vez era agotador. Espera, ahora soy una Umamusume. ¿A esto le llaman hacer el tonto? Divertida por su terrible chiste, Kagura sonrió en voz baja. Por suerte, Ardan no se percató de su sutil expresión. 2 manzanas acarameladas, por favor, una para mí y otra para mi kawaii. Y de inmediato. La voz de Ardan hizo que Kagura retrocediera. Algo dulce y fresco se posó suavemente sobre sus labios, acompañado de la dulce sonrisa de Ardan. Pruébalo. ¿Alguna vez has probado una manzana acaramelada? No. Dulce y ácido. Como un pequeño hámster, Kagura sintió calor cuando Ardan le acarició la cabeza con ternura. Aunque Ardan, con pesar, se resistió a pellizcarle las mejillas, buenas maneras, ese momento le pareció perfecto. A pesar del caos, Kagura era genuinamente feliz. Además de sus amigos, había visto caras conocidas como Gold Ship haciendo acrobacias para ganar propinas, mientras el entrenador Okino se cubría la cara con cierta incomodidad cerca de ella. La vida era dura para el equipo Spica, al parecer. Finalmente, Rudolph reunió a todos para ver juntos los fuegos artificiales.
Mientras los brillantes colores estallaban a sus espaldas, las sonrisas florecieron, los dedos se alzaron en señal de victoria y una foto grupal perfecta capturó el momento. Queso. Capítulo 209. Uma Musume, tu Uma tiene un problema. El tiempo ha sido estupendo estos días y la pista está en excelentes condiciones. Hace un tiempo perfecto para correr. Esperemos que todos los corredores tengan un gran desempeño. Las voces del presentador y del comentarista resonaban en el hipódromo de Tokio, pero Inari Kagura, que se encontraba en el túnel de entrada, estaba tan distraída que le llegaban como el zumbido de los mosquitos. Vagas y difíciles de distinguir. El campamento de entrenamiento de verano había terminado y Kagura había vuelto a la rutina. A finales de septiembre, Rudolf había ganado el St. Light Kinen con una actuación que batió el récord de la pista. Como carrera de regreso tras su descanso, fue un resultado sobresaliente que disparó la confianza de sus seguidores. Internet estaba ahora inundado de comentarios como «La triple corona está prácticamente asegurada, sin ninguna duda», y «El emperador es genial, no hay nada más que decir». Tras el auge de popularidad de Rudolf, Kagura se vio superada por una enorme diferencia en su debut en la carrera. El artículo de la reportera había atraído mucha atención a su medio y, a su vez, le había granjeado a Kagura una gran popularidad. Cuando Kagura había conversado con ella anteriormente, la reportera incluso le agradeció y le preguntó si podía entrevistarla de nuevo la próxima vez. Kagura no se negó, pero no dependía del todo de ella. ¿Qué pasaría si se presentaban demasiados reporteros la próxima vez y no lograba pasar la selección? ¿Por qué la gente está tan obsesionada con ponerle apodos a todo el mundo? Solo pensar en lo que la gente decía de ella en internet últimamente le provocaba dolor de cabeza a Kagura. Si se tratara de un apodo especialmente vergonzoso, podría restarle importancia, pero en cambio, internet había empezado a llamarla el regreso de Mejiro Ramonu, lo que la tenía completamente desconcertada. Incluso se había topado con Mejiro Ramonu en la escuela recientemente y le habían tomado el pelo un poco por ello. Dejando todo eso de lado por el momento, Kagura había participado en esta carrera siguiendo el consejo de Toho-san, elegir una carrera para su regreso en otoño, tratarla como una preparación. Y así fue como se decidieron por la Copa Real de Arabia Saudita. Y el resultado más directo del enorme revuelo que había generado la entrevista fue: y ahora entra en la pista, el primer favorito, Inari Kagura. En el instante en que el locutor terminó de presentar a los participantes, todo el hipódromo estalló en un rugido ensordecedor, o quizás un chillido sería una palabra más apropiada. Cuando Kagura pisó la pista, el ruido la golpeó con tanta fuerza que le zumbaba la cabeza. Empezó a pensar que debería imitar a algunos de sus compañeros y comprarse unos protectores auditivos. Kagura, haz tu mejor esfuerzo. Kagura, buena suerte. De las personas que Kagura conocía, solo Ardan y Nisnature habían podido asistir hoy, debido a problemas de agenda y diversos motivos personales que afectaban a todos los demás. Aparte de ellos, solo estaban Speed y Mejiro Iris, dos ancianas con tiempo libre, y Mejiro Palmer, quien había insistido a Mejiro Iris para que la llevara a ver la carrera. Además de las caras conocidas de siempre, Nisnature, al parecer, había recogido a una niña pequeña de pelo azul de camino. En ese momento, la sostenía en brazos cerca del borde de las gradas mientras observaban. Kagura la reconoció, la había visto antes en esa tienda de ropa cuando fue a comprar trajes de baño. Inari Kagura-senpai. Aplasta a tus oponentes con un Ranewa. Vamos. La pequeña Uma Musume, de cabello azul, saludó y gritó desde los brazos de Nisnature. ¿Cómo se llamaba ese niño? ¿Ruedas? ¿Bomba? Algo así. Kagura le devolvió el saludo con la mano. Recordaba perfectamente que tenía una pequeña admiradora muy parecida a Tokaicho, y que incluso se habían conocido en persona, pero por mucho que lo intentara, no lograba recordar el nombre de la chica. Tú, la de la puerta 8. Eres la jugadora de apoyo Uma Musume de Central, ¿verdad? ¿Inari Kagura? Una vez que terminó de ajustarse el equipo y de comprobar que no había ningún problema con sus zapatos y el resto de su material, Kagura entró en su puesto. Entonces oyó una voz proveniente del puesto vecino, rebosante de espíritu combativo. Hola.
He oído hablar de ti. Dejaste muy atrás a tus rivales en tu debut, ¿eh? ¿Y ahora te saltas las carreras abiertas y te lanzas directamente a una carrera de grado? Tu entrenador tiene mucha confianza en ti. Pero esta es una carrera de grado, no un patio de recreo como una carrera abierta. Espero que de verdad tengas lo que se necesita para estar aquí. Kagura podía oír el desafío en esa voz desde la puerta de al lado. Y lo sabía, que una Umamusume ganara su debut por decenas de cuerpos no era algo inaudito. Pero lograrlo en una carrera de grado era extremadamente raro. Los rivales a los que te enfrentabas en una carrera de grado estaban en un nivel completamente distinto al de la competencia en la carrera de debut, incluso si solo era una GII. Gracias por la advertencia, senpai. La tendré en cuenta. Cauto por naturaleza, Kagura no tenía intención de subestimar a sus oponentes. Incluso sin esa advertencia, había planeado dar el 100% de sí misma en esta carrera. 1600 metros. Clima, soleado. Estado de la pista, firme. Mientras escuchaba cómo se leían las condiciones, Kagura se inclinó ligeramente por la cintura y adoptó su postura inicial. Lo que no lograba comprender del todo era una extraña cosa que había notado, desde que empezó a competir, siempre que el grupo fuera lo suficientemente numeroso, parecía terminar en la puerta 8. En 1600 metros, realmente no le importaba desde qué puerta saliera, pero esto ya había sucedido varias veces seguidas. Si todo era pura coincidencia, entonces su suerte era demasiado buena. Y charla. Al oírse el fuerte estruendo de la puerta al abrirse de golpe, Kagura salió disparada, aunque claramente iba un instante más lenta de lo habitual. Todos los corredores salieron perfectamente de las puertas. No del todo. Inari Kagura, desde la puerta 8, tuvo una salida lenta. La voz del anfitrión denotaba sorpresa, y por supuesto Kagura también lo notó. Este comienzo lento no formaba parte del plan. Solo había dudado un instante sobre qué táctica usar, y eso bastó. Otro comienzo lento. La próxima vez tendré que decidir mi estrategia mucho antes. Debido a que salió un poco tarde, Kagura quedó en la parte media trasera del pelotón, detrás del grupo de los pase-chases. Pero esta vez, el lento comienzo no la desconcentró por mucho tiempo, ya que nunca tuvo la intención de salir disparada desde la línea de salida en esta carrera. Es una carrera con clasificación, mejor ir a lo seguro. Kagura redujo ligeramente su velocidad y observó con calma a los Umamusume que la rodeaban. Inari Kagura se ha quedado atrás del grupo de perseguidores, y la pista parece un poco congelada. Había una preocupación genuina en la voz del presentador. Kagura tuvo la extraña sensación de que este locutor se preocupaba mucho por ella. Recordando las carreras de Rudolph, donde a menudo había presentadores fanáticos comentando, no pudo evitar preguntarse si este también era uno de sus fans, o tal vez solo un observador de poder. La razón por la que se sentía tan abarrotada era simple: las demás Umamusume ni siquiera estaban al mismo nivel de velocidad que Kagura. Todas a su alrededor parecían demasiado lentas. No se parecía en nada a la sensación que tenía cuando entrenaba con sus amigas. Así que, habiendo experimentado ya arranques lentos mucho peores, Kagura no estaba preocupada en lo más mínimo. Después de enfrentarse a monstruos de primer nivel más de una vez, hacía tiempo que se había acostumbrado a los contratiempos temporales. Mientras evaluaba la velocidad de sus oponentes y ajustaba su posición, la carrera se acercaba a la primera curva, y esa era precisamente la oportunidad que había estado esperando. Todos intentarán ahorrar terreno. Si es así, se lanzarán todos a la vez hacia la barandilla. Estará atascada por dentro. Con mi baja estatura, si me engullen ahí, probablemente no podré salir, así que pasaré a toda velocidad por fuera. En el momento en que entraron en la curva, muchas de las Umamusume comenzaron a desviarse hacia adentro para luchar por la barandilla. Kagura estaba al final del grupo de pase-chase, y sin corredoras detrás, no tenía que preocuparse por cerrarle el paso a nadie. Así que, en el instante en que llegaron a la curva, aceleró bruscamente y se lanzó directamente hacia el carril exterior. Inari Kagura, que actualmente ocupa el último lugar, ha cambiado repentinamente a un fuera totalmente abierto. ¿Qué está intentando hacer?
Correr tan abierto suponía recorrer mucha más distancia que mantenerse pegado al carril interior. Para Umamusume, que ya tenía poca resistencia, ir tan por fuera fue una decisión muy imprudente. Significaba gastar una enorme cantidad de energía extra, suficiente como para arriesgarse a perder velocidad a mitad de la carrera. Pero Kagura sabía que, incluso si duplicaran los 1600 metros, aún así no se quedaría sin fuerzas. Inari Kagura ha acelerado desde el exterior. La carrera acaba de pasar el cuarto de milla. ¿Qué está intentando hacer? Está empezando a adelantar a los corredores que la rodean. Esto ¿cuenta como un estilo de persecución? Pero no es demasiado pronto el momento en que Kagura acelera. Ardan siempre había dado por hecho que Kagura era una corredora de primera, así que la enorme lentitud con la que empezó la carrera casi la aterrorizó. Al verla atrapada en el tráfico al final de la carrera, sintió un vuelco en el corazón. Pero, como siempre, Kagura había encontrado otra forma de sorprenderla, o quizás, para ser más precisos, de aterrorizarla. Inari Kagura-senpai. Vamos. Aplástalos. Kagura One-san. B. Hajaturbo-chan y Palmer-chan están muy emocionadas. ¿De verdad te gusta tanto Kagura? Nisnature sentía que Twin Turbo estaba a punto de salir disparado de sus brazos, y Mejiro Palmer, a su lado, casi le bajó la falda de la emoción. Riendo, acarició la cabeza de los dos pequeños Umamusume. Kagura One-san es súper genial, ¿vale? La forma de Inari Kagura-senpai, Kagura-sensei. ¡Qué genial! Me muero. Bajo las voces de las dos pequeñas Umamusume, Nisnature creyó oír a otras chicas en las gradas detrás de ellas diciendo cosas extrañas, junto con el sonido de algo pesado que se derrumbaba al suelo. Pero cuando se dio la vuelta, lo único que vio fueron dos Umamusume ancianas. Los asientos detrás de nosotros son mucho más caóticos de lo que esperaba. No tenía ni idea de lo que estaba pasando allí, pero por lo que se oía, el lugar era casi tan ruidoso como un mercado. Menuda montaña rusa. Este chico siempre se las arregla para hacer alguna acrobacia que te deja de punta. Y lo que es más importante, ¿de verdad alguien puede dominar Ranewa y Enclosure al mismo tiempo? Mejiro Iris estaba segura de que Kagura estaba en problemas, pero solo dejó escapar un largo suspiro de alivio cuando la vio salir disparada desde atrás y comenzar a superar a un oponente tras otro. Quizás esa chica, Kagura, en realidad no sabe correr como frontrunner. Y si lo que sabe hacer es pase chase y enclosure, y simplemente corre tan rápido mientras mantiene el ritmo que parece que está corriendo como Ranewa. Ni siquiera Marusensky era tan rápido en aquella época. A Mejiro Iris le costaba creerlo, pero lo que decía Speed no era del todo descabellado. Comparado con Frontrunner y Enclosure, la combinación de pase chase y Enclosure sonaba al menos un poco más plausible. La carrera apenas ha superado la mitad, e Inari Kagura ha pasado del último puesto al primero con una velocidad asombrosa. He oído que ni siquiera ha alcanzado el Onkaku todavía, y ha estado cargando todo el tiempo en el extremo exterior. ¿De verdad su resistencia le permite hacer un movimiento tan temerario? El comentarista recordó haber tenido una duda similar la última vez que narró una carrera de Kagura aquí en el hipódromo de Tokio. En aquella ocasión, Kagura también había demostrado su valía por pura habilidad, incluso en una pista terrible, había utilizado una estrategia de salida desbocada para liderar de principio a fin. Pero hoy había remontado con fuerza por el exterior, y eso después de una salida lenta. ¿Podría una niña que ni siquiera había alcanzado el nivel de Onkaku realmente hacer algo así? Y sin embargo, mientras veía a Kagura adelantar a todas sus rivales y seguir aumentando la distancia a un ritmo francamente aterrador, lanzándose hacia la siguiente curva sin disminuir la velocidad lo más mínimo. Incluso él se encontró deseando ver la imagen de ella cruzando la línea de meta sola. Si todos vais a correr tan despacio, tendré que aprovecharme de eso, senpai. Kagura no tenía intención de contenerse. Si el grupo que la seguía sin querer gastar energía para acelerar, no iba a hacer nada amable al respecto. Esa cosa de adelante, ¿qué demonios es? Una cosa es que se vaya directamente al extremo exterior, pero sigue ahí fuera sin volver.
¿Acaso su resistencia es infinita? El segundo clasificado ya estaba a casi 6 cuerpos de Kagura. En ese momento, aunque los demás aún necesitaban administrar su resistencia, no podían permitirse el lujo de no acelerar. Objetivamente, sí, esto ralentizó el ritmo al que aumentaba la diferencia, pero solo la ralentizó. La distancia seguía aumentando. El ritmo de la carrera se ha aumentado de forma brutal. Si los corredores que vienen atrás no aceleran ahora, están en peligro. Todos los corredores están aumentando su velocidad en diferentes grados, pero la distancia sigue sin disminuir. ¿Qué clase de monstruos son los Umamusume de Central? ¿Por qué alguien así estaría en el equipo de apoyo de Umamusume? ¿O es que se necesita este nivel de talento solo para calificar para ser participante de apoyo? Las voces entusiastas del presentador y el comentarista también animaron al público. Gritos, vítores, aplausos, el ruido inundaba el circuito en un estruendo incesante. Para los corredores rezagados, sonaba especialmente irritante, pero no podían hacer nada. Ya habían acelerado al máximo sin perder velocidad, y aún así no lograban recortar la distancia. Frente al frenesí ruidoso y jubiloso de las gradas, la desesperación y los lamentos en la pista formaban un marcado contraste. Kagura era como el cuerpo celeste que eclipsó al sol, acaparando todas las miradas y proyectando una oscuridad infinita sobre todo lo que quedaba a su paso. Tal como el lema de Trasen, tal como aquella frase que la gente usaba siglos atrás para describir un eclipse. Un caballo delante, y todos los demás pierden la luz. Inari Kagura es la primera en cruzar la curva y entrar en la recta final. Está acelerando de nuevo. Después de correr así durante una vuelta completa, todavía le queda energía para acelerar más. Los demás corredores que vienen detrás también están acelerando, pero la distancia no se reduce, se amplia. Sigue ampliándose. Eso es simplemente ridículo. La otra Umamusume que estaba en la pista gritó desesperada. Si estuvieras lo suficientemente cerca del recorrido, podrías escuchar claramente un coro completo de Kaki, que se eleva desde la pista. Tan rápido, tan rápido. Inari Kagura cruza la pista como una sombra. Nadie puede alcanzarla. Inari Kagura ha demostrado una vez más su fuerza abrumadora, dominando por completo esta carrera gracias a su absoluta habilidad. Inari Kagura cruza la meta con una amplia ventaja. Mientras la voz emocionada y exultante del comentarista resonaba por todo el campo, un estruendoso aplauso estalló en el estadio, y una enorme ovación envolvió todo el recinto. Tras cruzar ya la línea de meta, Kagura siguió trotando hacia adelante para disminuir la velocidad, disminuyendo gradualmente el ritmo mientras levantaba ambas manos y sonreía, saludando a la multitud. Gracias. Gracias a todos por los aplausos y vítores. Capítulo 210 Umamusume, tu Uma tiene un problema. No siento nada raro en las piernas, tampoco siento ninguna molestia. Entre los vítores y aplausos de la multitud, Kagura regresó al túnel de salida. Revisó su estado físico. Esta vez, a diferencia de su carrera de debut, no sentía ni el más mínimo cansancio tras correr. De hecho, se sentía perfectamente bien. Sentía que podía correr otros 1600 metros sin ningún problema. ¿Mi poder se ha fortalecido de nuevo, o es que no me esforcé al máximo hace un momento? Kagura reflexionó sobre ello. Sin duda, había acelerado como de costumbre, pero a juzgar por cómo se sentía ahora, después del entrenamiento no tan intenso que había recibido durante el campamento de verano. Su límite superior parecía haber aumentado de nuevo. Kagura. En el momento en que entró en el túnel, Nisnature se abalanzó sobre ella y la abrazó con fuerza. Ardan también se acercó, acompañada de Palmer y la pequeña Umamusume de cabello azul. Ambas Umamusume parecían querer abalanzarse sobre Kagura y abrazarla como lo había hecho Nisnature, pero por respeto a una superior, ninguna se atrevió a mostrarse tan cariñosa abiertamente. Fue una victoria magnífica, Kagura. Otra victoria espléndida. Eres muy amable. Arda no Hausama. Y hola también a vosotros dos pequeños. Hola, Kagura One-san. Hola, senpai.
Al oír a Kagura saludarlas, las dos pequeñas Umamusume se apresuraron a devolver el saludo con la debida cortesía. Kagura ya sabía que esas dos habían venido específicamente a verla correr. En cierto modo, eran las primeras pequeñas fans que había conocido. Tanto Mejiro Palmer como la pequeña Umamusume de pelo azul, cuyo nombre Kagura aún no recordaba, eran adorables. Tras zafarse del abrazo de Niznature, Kagura se acercó a las dos pequeñas Umamusume y se inclinó ligeramente para acariciarlas en la cabeza. Ambas bajaron la cabeza con alegría, dejándose acariciar mientras sus orejas y cola se movían de un lado a otro con evidente entusiasmo. Kagura, enhorabuena. Otra victoria aplastante y sin complicaciones. Solo después de que las niñas más pequeñas terminaron de armar alboroto, Speed, que había permanecido más alejado todo este tiempo, se acercó a Kagura. Gracias, Speed-sama. Siento que estás ahí cada vez que compito, jeje, gracias por el apoyo, Speed-sama. Por supuesto. Al fin y al cabo, eres uno de los nuestros. Mientras hablaba, Speed extendió la mano y acarició suavemente el cabello de Kagura. Ah, claro. Aparte de nosotros pocos, había alguien bastante interesante aquí viendo tu carrera hoy. Mejiro Iris también lo vio, el anciano sentado no muy lejos a nuestra derecha. ¿Y él? ¿Es conocido de ustedes dos, Speed-sama? Se podría decir que sí. Es el entrenador del expresidente del Consejo Estudiantil de Trasen, el entrenador de Shinsan. No lo he visto en público desde hace mucho tiempo. Pensar que aparecería en una simple carrera de GI y esta vez, parece que el revuelo que has provocado no es pequeño, Kagura. Lo suficiente como para que incluso él aparezca en persona. Shinsan. Kagura repitió en voz baja el nombre que Speed había mencionado. Ya había oído a Rudolf hablar del antiguo presidente del Consejo Estudiantil, así que el nombre no le resultaba del todo desconocido. ¿Pero el entrenador del expresidente había ido a verla correr? ¿Por qué? ¿Acaso sus actuaciones ya eran lo suficientemente buenas como para atraer ese tipo de atención? Con un talento tan excepcional como el tuyo, es natural que llames la atención. Él ha estado esperando durante mucho tiempo a una superestrella de Japón que pudiera sacudir al mundo. Pero dejemos eso de lado por ahora. Aparte de la rueda de prensa posterior, la pregunta más importante ahora mismo es esta, Kagura, ¿te has preparado para el Winners Live? Speed aún no había olvidado la última vez, cuando Kagura subió allí vestida con su traje de Miko e interpretó una danza ritual Kagura en el acto. La respuesta fue inesperadamente excelente, pero, sin importar cómo se mirara, aquello había sido algo improvisado sin ninguna preparación. Sí. Ya le pedí consejo a mi señora antes, y Ardano Hausama también me enseñó algunas cosas, así que no debería haber problema. Cuando entró antes, Kagura había oído a la multitud gritar algo más que ánimos y pedirle que abriera otra enorme brecha. Mucha gente también decía que quería verla interpretar otra danza Kagura. Pero esta vez, Kagura había venido preparada. Durante los descansos del entrenamiento, había acudido a Rudolf para que la guiara en las canciones tradicionales que los estudiantes de Trasen solían interpretar. E incluso Rudolf se había tomado un día libre para darle clases particulares. También había practicado la pronunciación durante un tiempo en la residencia con Ardan. No es que no puedas realizar el baile que mejor sabes hacer, el que es verdaderamente tuyo. Pero ese tipo de pieza emblemática debería reservarse para cuando ganes una carrera de grupo 1 y realmente demuestres a todos de lo que eres capaz. Rudolf parecía apoyar bastante la decisión impulsiva que Kagura había tomado para su debut en el Winners Live. Pero también parecía preferir que Kagura guardara la canción que realmente quería cantar para una victoria en un G1. Así que Kagura siguió su consejo y fue a practicar una de las canciones tradicionales de ídolos que suelen cantarse en los Winners Lives de Trasen. En comparación, las coreografías de ídolos estándar eran mucho más fáciles de aprender y comprender, pero estaban repletas de gestos tiernos. Y, de alguna manera, eso le generaba mucha más presión que bailar Kagura en el escenario. Claro, entre actuar de forma adorable en Fuji Kiseki y salir airosa de situaciones difíciles con su labia, Kagura ya había desarrollado bastante habilidad técnica en ese aspecto. Pero hacer ese tipo de movimientos frente a un público enorme,
incluso Kagura tuvo que admitir que requería una buena dosis de valentía. Sin embargo, como atleta profesional, esto era algo que tenía que aprender a afrontar y superar. Así que esta vez, decidió armarse de valor y lograrlo. Qué bien que te hayas preparado. No hagas lo mismo que la última vez. Adelante. Los periodistas te llevan esperando un rato. No te preocupes. Si surge algún problema, avísanos. Estaremos todos entre bastidores vigilándote. La sola idea de salir por esas puertas y encontrarse frente a una impenetrable multitud de periodistas le provocaba dolor de cabeza a Kagura. Pero no había nada que hacer. Era algo a lo que todo atleta profesional tenía que acostumbrarse. Tras mantener esa sonrisa profesional durante una hora entera, Kagura sintió que su rostro estaba a punto de estallar. Ya se había mentalizado para la gran cantidad de periodistas que la esperaban afuera, pero al ver la escena en persona, se dio cuenta de que aún la había subestimado. Había solo un poco menos de periodistas que cuando Rodolfo le arrebató la corona por segunda vez. Decir que estaba abarrotado era quedarse corto. Afortunadamente, ya sea porque los periodistas no habían indagado demasiado en sus antecedentes o gracias a que la familia Simboli y Trasen mantuvieron su información en estricto secreto. Las preguntas que pudieron hacer fueron bastante superficiales y triviales, fáciles de responder. Inari Kagura-san, gracias de nuevo por su tiempo en esta ocasión. Aprecio mucho su disposición para responder a tantas preguntas. No hace falta que me des las gracias, Otonashi-san. Contestar algunas preguntas no supone ningún problema. Solo espero que tus reportajes sean objetivos e imparciales. Esta peculiar reportera fue la última en marcharse. Como ella y Kagura se conocían desde hacía tiempo, se había quedado incluso para saludarla. La razón por la que Kagura la consideraba una reportera excéntrica era su peculiar forma de pensar. Tenía una tendencia excesiva a imaginar cosas desmesuradas y a crear capas enteras de subtexto inexistente, transformando a la simple Kagura en una especie de inmortal legendaria o algo por el estilo. Kagura tenía muchas ganas de burlarse de ella con un comentario sobre la obsesión por el periodismo, pero tras pensarlo bien, se dio cuenta de que Otonashi-san probablemente no entendería semejante disparate. Así que se guardó el comentario. Tendré cuidado de informar todo con veracidad. Bueno, entonces, todavía tengo que volver y organizar las declaraciones de Inari Kagura-san, así que me retiro. Vete. Solo después de ver a la excéntrica reportera recoger sus cosas y marcharse, Kagura finalmente suspiró aliviada. Se dio la vuelta para regresar al backstage y cambiarse para el Winners Live. Espera. ¿Por qué sigue habiendo alguien aquí? Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, Kagura vio de reojo a un anciano que seguía allí. Parecía bastante mayor, con el pelo ya algo blanco, y daba la impresión de haberla estado observando desde la esquina todo el tiempo, lo que le provocó un desagradable escalofrío en la espalda. Cuando el anciano vio que Kagura finalmente lo había notado y se había detenido, dejó de esconderse en la esquina y dio un paso al frente, encontrándose en silencio con su mirada desde debajo del escenario. Hola, señor. ¿Usted es? Kagura recordó que Speed había mencionado antes que el entrenador de Shinsan también había ido al hipódromo y que era un hombre mayor. Y que a esa zona no cualquiera podía entrar. En ese momento, prácticamente pudo adivinar quién era. Solo soy un anciano interesado en los genios, eso es todo. Inari Kagura-san, felicidades por obtener otro título de manera tan espléndida. Me halagas, si has estado aquí esperando tanto tiempo, dudo que solo hayas venido a felicitarme. ¿Hay algo que querías preguntarme? En situaciones como esta, Kagura sabía que lo mejor era ser directa e ir al grano. De lo contrario, se extenderían demasiado y no llegarían a ninguna parte. Muchacho, eres más listo de lo que esperaba. De hecho, tengo algo que quiero preguntarte. Esa respuesta no sorprendió demasiado a Kagura. Enderezó su expresión y levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. Tu entrenador es Toho Hana de Trasen, ¿correcto? Sí. Ella es tu entrenadora y también la de Rudolf, y ambos estáis en Trasen. ¿Correcto? Kagura asintió.
Todo eso era información pública, fácil de encontrar si alguien se molestaba en buscar, así que no había razón para ocultarlo. Ya veo. Gracias. En ese caso, me retiro. Justo cuando Kagura esperaba que cambiara de tema, el anciano interrumpió la conversación en el momento justo y se marchó. Solo después de verlo marcharse y de ver cómo la puerta se cerraba tras él hasta que desapareció por completo de su vista, Kagura pudo respirar tranquila de nuevo. ¡Qué viejo tan extraño! Fin de capítulo.